el profe Edgar Nasta, licenciado de licenciatura del Deporte y la Educación Física de la Universidad del Valle y egresado de la Escuela del Deporte. Profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Profe, quería hacerle dos preguntitas. Una de ellas es, ¿qué lo llevó a usted a tomar una formación académica como profe de Educación Física? Bueno, inicialmente por la actividad que hacían en el colegio donde yo estudié. Yo voy a egresar del colegio INEM y pues la modalidad de que tenían de educación era muy importante en el sentido de que era un nuevo pensum que hacían, era por semestre, no se estudiaba como decir por años sino por semestres, y nos hacían rotar por diferentes actividades deportivas. Yo viendo de que eso era así, pues yo empecé a mirar y por ende siempre he sido una persona muy hiperactiva y curiosa. Empecé a explorar todo lo que era la parte deportiva, que era lo que más me llamaba la atención, y bueno, entre esas pues me gustó mucho la parte más que era hacia el deporte, hacia la actividad física, hacia a lo que comprometía como con el cuerpo. Tuve la gran ventaja de que tuve unos muy buenos profesores, excelentes profesores. Me acuerdo de un profesor que bastante me promovió en ese sentido, el profesor Darío Toro, como el profesor Villada, que fueron compañeros que ayudaron muchísimo ahí en ese sentido de que yo me promocionara como deportista. Me dieron unas condiciones para hacer deporte y exclusivamente me dieron para en cuenta para gimnasia, para lucha, para fútbol y soccer. Pero como no me gustaba que otro me golpeara, preferí más bien los deportes individuales, como el caso de la lucha, y después cogí la gimnasia. Después de un tiempo también trabajé con lo que era la parte de entrenar con clavados. Pero bueno, más hice gimnasia que otro deporte. Profe, una pregunta muy importante, ¿por qué cree usted que es importante que un profe de educación física tenga formación académica? Uy, pues es una pregunta bastante buena, porque yo creo que hoy por hoy no sirve solamente hacer el deporte. Yo cuando hice el deporte yo pensé que era solamente hacer actividad, pero cuando ya empecé a estudiar, que mis primeros pinitos los hice a través de unos seminarios del COI, o sea, el Comité Olímpico Internacional, que hice unos seminarios, y me di cuenta que eso es una cosa bastante majestuosa, grande y importante. Me decidí a estudiar. Afortunadamente también tuve esa fortuna, como dice, valga la redundancia, abrieron la primera promoción de la Escuela Nacional de Deporte en Tecnología Deportiva, y pues bueno, eso me llevó a mí a que me motivara a participar de ese evento, y bueno, hice todo el plan de estudios y me gradué como tecnólogo deportivo, para luego hacer lo que se llama la profesionalización del deporte, y por último terminé en lo que se llama la licenciatura en educación física. Y vital hacer, porque ahí uno se da cuenta que no es solamente hacer un movimiento de ejercicio, sino que empieza a ver otra serie de características importantes para el cuerpo, y entre eso empieza a ver lo que es la fisiología, la kinesiología, lo que es la psicomotricidad, lo que es la destreza, la habilidad, flexibilidad, una cantidad de cosas que uno no sabe ni siquiera o se puede imaginar que el cuerpo puede hacer y que no debe hacer. La otra parte que me gustó mucho, me llamó mucho, es la parte nutricional, los alimentos, la disciplina, que hay que acostarse temprano, que hay que ser una persona organizada en la toma de los ciertos alimentos, que no se debe tomar cualquier tipo de alimento a cualquier hora, ni comer a toda hora, sino en ciertos momentos. Y le enseñan a uno a que uno debe balancear su cuerpo de acuerdo a las calorías que también realicen en el momento de hacer la actividad. Entonces todo eso me llamó la atención. Una cosa más que se agregaba ahí era la psicología, porque uno a veces terminaba cansado, aburrido, deprimido, uno no quiere y no le salen las cosas, y uno se sentía como triste, pero resulta que había una persona que lo estaba empujando. Cuando yo empecé a estudiar eso, me di cuenta que había una materia que llamaba psicología deportiva, y eso me enseñó de que eso era una parte importante para poder saber de que hay que también meterle ese tipo de trabajo. Profe, muchas gracias. No, a ustedes, mi hermano. Muy bien, amigos, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Salazar, estudiante de primer semestre de Educación Física del Antonio José Camacho, y estamos con el licenciado Edgar Nasta, que nos va a explicar más o menos cómo funciona la parte de Educación Física aquí en las piscinas. Edgar, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Quisiera preguntarle primero, ¿cómo planificas tus entrenamientos? Bueno, si estamos trabajando aquí en las piscinas, yo trabajo con la modalidad de los clavados. Yo hago el trabajo
preparación de los niños de 5, 6, 7 hasta 8 años. Nosotros tenemos valorizados en una categoría que se llama categoría novatos, y entonces de esa categoría se hace una planificación en las cuales consta de que hay un punto que se llama tierra, que es hacer ejercicios en el piso, otro que se llama trampolín y seco, que es saltar y caer en una piscina de espuma, para que el niño vaya perdiendo el temor hacia los saltos y hacia las caídas, o si de pronto se cae mal, que si se golpeó, entonces en el agua pues va a ser muy difícil que él se vuelva a levantar fácilmente para que él recupere esa confianza. En cambio allí en la piscina lo toman como un juego, entonces hay que hacer ese trabajo. Y por último se planifica lo que es el agua, o sea, está dividida en 3 secciones. Entonces el agua pues es ya la parte técnica, la parte más específica del trabajo, en las cuales los niños tienen que estar muy concentrados. Nosotros como profesores también se trabaja con grupos no demasiado grandes, sino reducidos, porque es un trabajo como es individual, hay que poner cuidado uno por uno. Además, porque el deporte adquiere que tiene que tener esa especificación de que si el niño se llega a lastimar por estar uno descuidado poniéndole cuidado al otro compañero, al otro niño, pues va a haber un gran problema, y no solamente que se golpee, sino el riesgo que corre, que puede lesionar de por vida, o que uno también cargue esa conciencia de que se pudo evitar y resulta de que no lo hizo por estar pendiente de hacer otras cosas que no corresponden con varios niños. Entonces eso es lo que más que todo se requiere. Que se planifica, sí, se realizan unas tareas, se empieza por unas modalidades muy mínimas, básicas, se le toma al niño que al inicio empiece jugando, porque es una cuestión de juego entre comillas, ¿no? Pero ellos van haciendo ese tipo de trabajo. Dentro del área de educación física, pues el contexto, eso es algo más lúdico para ellos, hay que darles que a ellos les guste la actividad, porque a veces hoy por hoy el 100% de los niños les gusta mucho jugar, pero no les gusta mantener la disciplina. ¿Por qué? Porque a veces carecemos de un apoyo desde la casa, de los padres de familia, que a veces no tienen esa autoridad para hacerles esa guía. Entonces ellos traen a estos eventos así como el caso de las piscinas, los gimnasios, o también en el colegio, que llegan y de pronto los niños los dejan allí porque están estudiando, hay un profesor que les va a recibir, pero ellos no se dan cuenta que uno tiene que hacer una serie de eventos que comanden a que el niño sea una persona proporcionada hacia ese trabajo que va a hacer, para que ellos puedan tener esa confianza y que lo puedan guiar, porque la base de todo fundamento en un deporte es la educación física que se realice en las tempranas edades. Ok, muy bien, Edgar, y la siguiente pregunta que le queríamos hacer es: ¿qué trascendencia ha tenido la enseñanza de la educación física para usted a nivel social? Uy, súper. Yo creo que por ahí hay un eslogan que dice, antes decían que el que hacía deporte era una persona que era la más descuidada, la persona que de pronto, en un término muy coloquial y que es muy maluco, pero pues lo digo porque los he escuchado, que decían que era para los vagos, para los perezosos, los que no estudiaban, los que eran muy malos para el estudio, sí. Pero realmente nadie se da cuenta que hacer deporte es para la gente inteligente, hacer deporte es para la gente que tiene talento, hacer deporte o hacer la educación física es para la gente que tiene realmente una posición clara de lo que usted quiere guiar a hacer, porque es que a través del deporte se adquiere conocimiento, a través de crear conocimiento se está adquiriendo cultura, y a través de tener cultura eso se vuelve una ciencia. Hoy en día no es decir hacer deporte, no es que yo quiero patear un balón, yo quiero tirarme en una trampolina allá, o quiero saltar en la cama elástica, o quiero ir a correr a la pista, no. Todo tiene una ciencia. Hoy en día si usted corre ya le cuentan los pasos, cuánto le miden los pasos, hay que mirarle la frecuencia cardíaca, todo ese tipo de cosas hoy en día son científicas, eso es lo que nosotros llamamos. Entonces dice, el eslogan dice, el deporte es una ciencia y la ciencia es la cultura, por lo tanto la cultura es el deporte. Esa es la verdad. Muchísimas gracias, Edgar, por tu apoyo. No, a ti, muy amable. Muchas gracias.